Hola, bienvenidos nuevamente. A lo largo de varias sesiones ya hemos tocado el tema de nuestro curso, que es Estrategia de Excelencia en Ventas. Bien, recordando un poco todos los temas que hemos visto a lo largo del curso, hemos hablado de los principios de la venta, de los conceptos sobre ventas, de los diferentes elementos que consisten las ventas. Hemos hablado también del proceso de venta y bueno, en esta sesión concluimos nuestro curso. Es importante el repaso que hemos dado. Hemos visto lo que son las ventas especializadas, lo que son la venta de servicios y estamos viendo todavía lo que es la supervisión de ventas. Entonces, bueno, trataremos de hacer una recapitulación y ver los diferentes elementos que componen esto, cómo se relaciona lo que hemos visto con la supervisión de ventas, con la finalidad de que toda esta información les sea útil a ustedes. Entonces, en principio, agradecer su tiempo. Estamos en la sesión número 15, con el tema número 6, supervisión de ventas, y como en cada sesión vamos a repasar los objetivos de la misma. En principio, tenemos nuestro objetivo particular para la unidad, que se refiere a que ustedes puedan comprender los principales elementos de la supervisión de ventas. Hemos ya hablado durante 2 sesiones sobre qué es la supervisión de ventas, sobre lo que es la descripción de puestos, sobre un poco de inteligencia emocional. También ya de manera específica para esta sesión es comprender los conceptos relacionados con la evaluación del trabajo, cómo evaluar el trabajo de nuestro equipo de ventas, y también los métodos de motivación en la supervisión de ventas, cómo motivar a los empleados para que logren los objetivos que se han propuesto y que realmente se beneficien. Y una parte importante de eso, lo vamos a hablar, es hacer que nuestro equipo de ventas, nuestros vendedores, tengan claros sus objetivos personales, qué quieren lograr en cierto tiempo, cuáles son sus objetivos de vida de ellos, para que de esa manera nosotros también los empatemos con los objetivos de la organización y puedan lograrse ambas situaciones. Entonces, este será nuestro objetivo de la unidad de la sesión número 15, para la unidad número 6 de nuestro curso de Estrategias de Excelencia en Ventas. Bien, en esta sesión vamos a hablar de evaluación de trabajo, cómo evaluar ese trabajo que realiza el equipo de ventas, cómo evaluar que realmente estén logrando las metas y los objetivos que se proponen. Metas, regularmente hablamos de logros a corto plazo, o metas que se van dando para lograr los objetivos del año que se establecen para el vendedor. Entonces, evaluación. Evaluación evaluación del trabajo consiste en evaluar a los vendedores respecto a si cumplieron los objetivos de venta y siguieron las políticas de administración de cuentas de la compañía. Hablamos de políticas, de cuentas, de objetivos que se cumplieron en esto que acabamos de mencionar. Bien, cuentas nos referimos regularmente a un prospecto de una compañía, entonces regularmente le llamamos cuenta. Es la cuenta de Bimbo, es la cuenta de Petrobras, es la cuenta de LAN, la línea aérea chilena, es la cuenta de Cemex, etcétera. Entonces nos referimos a cuentas porque podemos venderle varias soluciones o varios productos y servicios a esa cuenta. También políticas, que son lineamientos que se establecen por parte de la empresa para que los vendedores se apeguen a esos lineamientos y en función de ello sigan su trabajo diario. Y también objetivos de venta, objetivos que se establecen para cada año o para un periodo en particular y definen las acciones que deben lograr los vendedores, cuantificables y en cuestiones de tiempo, es decir, que el vendedor debe lograr una venta de $100,000 en un año, o el vendedor debe lograr una meta de $3 millones en un año. De acuerdo al mercado del producto o del servicio que esté ofreciendo, se definirán los objetivos que debe lograr el vendedor en las ventas.
También hablamos en la evaluación del trabajo sobre la utilidad, se utilizan medidas tanto cuantitativas como conductuales para evaluar diferentes dimensiones de la venta. Es decir, medidas de cuál es tu cuota de venta, que llegues a esa venta, cuántas son tus visitas que debes hacer diariamente o semanalmente, cuántas llamadas telefónicas debes hacer, qué conducta tienes, cómo te comportas, eres persistente, insistes, lo adecuado para manejo de las cuentas, etcétera. Entonces, se miden tanto cuestiones cualitativas como conductuales del vendedor en lo que es la evaluación de su trabajo. ¿Cómo podemos prepararnos para supervisar adecuadamente? Bueno, el supervisor también debe prepararse, debe tener un entrenamiento adecuado, debe ser una persona que quizás surge como vendedor inicialmente, pero en base a la experiencia, en base a los estudios que tenga, puede fungir las veces como supervisor, pero para ello necesita estar preparado, tener preparación de liderazgo, de manejo de personal, de trabajo en equipo, de comunicación, que le permita desempeñar su labor de supervisión de ventas de manera adecuada. Los vendedores de la misma manera también tienen que estar preparados para ser supervisados adecuadamente. La supervisión implica varias situaciones. Implica establecer políticas que midan el desempeño, es decir, bueno, la política es que los vendedores tengan ciertas características, que las políticas comerciales sean de tal manera, que se manejen solamente ventas a crédito o ventas de contado, pero con un periodo de pago de 30 días, etcétera. Políticas en cómo va a ser la relación entre el equipo de ventas, etcétera. Entonces, con ello también se va a evaluar si los vendedores están cumpliendo con esas políticas, si hay desviaciones en cuanto a lo que se definió para ellos. Esto va a permitir calibrar su progreso y determinar en dónde está fuerte la empresa, en dónde está fuerte el equipo de vendedores, en dónde está fuerte la persona y también qué debilidades se pueden detectar para poderlas manejar adecuadamente. Se definen a través de porcentajes, que pueden ser volúmenes de ventas, cantidad de unidades vendidas, productos vendidos o clientes visitados. Por ejemplo, en la industria automotriz, en las agencias de autos, los vendedores quizá se define su meta en función de vender cierta cantidad de automóviles al año o cierta cantidad de automóviles de manera mensual. Mientras que en otras áreas, ventas de soluciones tecnológicas, se pueden definir en función de ese volumen de ventas en aspectos monetarios, que el vendedor logre vender cierta cantidad de dólares anualmente. Esa será su cuota de ventas. O que venda cierta cantidad de productos o que pueda lograr venderle a N cantidad de clientes en un periodo. También dentro de la preparación para la supervisión de ventas encontramos también políticas para gastos de los agentes de ventas, es decir, cuánto te puedes gastar en un viaje, cuánto te puedes gastar en gasolina con las visitas de clientes, o algún otro elemento importante, comidas de negocios que puedas requerir para concretar ventas con potenciales prospectos o con prospectos calificados. También políticas para los clientes clave, cómo se va a manejar, quién los va a manejar a esos clientes clave, qué atención prioritaria se le puede dar, dado que es un cliente importante para la compañía. También políticas para la activación de servicio, cómo se van a manejar los reclamos, si hay promociones por volumen de compras quizá o por algún otro tipo de políticas que se establezcan. También políticas para las reuniones, cada cuándo se va a reunir el equipo de ventas para evaluar cómo van avanzando y los potenciales clientes, cuál es la línea o la cola de clientes que se van desarrollando, etcétera. Entonces, todos estos elementos son elementos para preparar la supervisión o prepararse para la supervisión. También, detallando algunos de estos elementos, tenemos volumen de ventas. ¿De qué podemos hablar en volúmenes de ventas?
Medir el rendimiento de los vendedores en función de ese volumen que se defina, también que se puede expresar en unidades o en porcentaje. Si un vendedor logró ventas por $10,000 o $1 millón en el periodo anterior, bueno, ahora la meta que se le puede poner o el objetivo que debe alcanzar es que para este año logre incrementar un 10% en función de las ventas del año anterior. O que vendas, si el año pasado vendió 50 automóviles, que este año venda 60 automóviles. Entonces, bueno, son parte de los elementos para prepararse en la supervisión. Que esté condicionado a factores que tengan que ver con la capacidad o las circunstancias económicas y las tendencias del mercado, así como los factores internos, la capacidad de la compañía, afecta a las ventas, la capacidad del vendedor, afecta a las ventas que pueda tener el vendedor, también puede verse impactado por el entorno que tiene, el entorno económico que pueda ser desfavorable, políticas o cuestiones de normatividad gubernamentales que restrinjan o que favorezcan cómo se va a desempeñar un mercado, etcétera. También cómo puede incrementarse a través de promociones, de establecer rebajas, de descuentos especiales por volumen de compras, quizá con los prospectos, cómo se va a manejar todo esto dentro de esta etapa de evaluación de las ventas. También establecer normas o metas de producción o de rendimiento de los vendedores, lo que se conoce como cuota de ventas. Cada año, para la planeación que se hace, se le define a un vendedor la cuota de ventas que debe alcanzar, cuántas ventas debe lograr cada uno de los vendedores en función de su experiencia, del producto que maneje. Y el vendedor debe estar consciente de que va a ser un reto, que no es fácil lograrlo, pero que es posible y que incluso se puede superar esa cuota de ventas. Y es la tendencia que debe tener el vendedor, a superar su cuota de ventas, a ser impulsado, motivado para que exceda las expectativas que tiene la compañía de él. También hablamos de utilidad bruta, es decir, si el volumen de ventas es importante, también qué utilidad finalmente va a obtener la compañía. Y esto por varios factores. Se tiene un producto que se vende en tal cantidad, hay un costo de producción de este producto, hay gastos administrativos de la compañía, hay gastos de venta que se realizan. También es posible que el vendedor quiera ofrecer un descuento al cliente con la finalidad de cerrar la venta, pero eso debe ir ligado a que no afecte la utilidad de la compañía, no le afecte un descuento que a lo mejor si se considera otorgarlo puede impactar esa utilidad de manera importante. Entonces, la utilidad bruta es la ganancia bruta de las ventas, cuánto de todos esos elementos que tiene, considerando el precio de venta, menos todos los costos que involucra, bueno, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuánto me queda después de quitar esos costos? Si el producto deja una gran utilidad, puede ser mejor vender ese tipo de productos o artículos o manejarlos de manera más adecuada. Hay datos relacionados con la utilidad, pero el vendedor debe estar consciente de que es importante manejar la utilidad adecuada para los productos o servicios que venda. En servicios también habrá mano de obra que se requiera, que debe ser consciente de cómo manejarla adecuadamente, de manera que representen una utilidad para la compañía. También los gastos de venta, gastos relacionados con la propia operación de venta, la capacidad del vendedor para manejar un índice de ganancia, involucrando aquí que el vendedor recibe una comisión por aquellos productos que venda. También considerar gastos como viáticos, los salarios del vendedor, salarios fijos, las comisiones, costos burocráticos que se tengan, los costos por publicidad, promoción, transporte, almacenaje, etcétera, una gran cantidad de costos que también será importante que se consideren.
¿Y cómo se prepara al vendedor para ser supervisado? Uno de los elementos es que el supervisor debe hacer que el vendedor se sienta a gusto con la supervisión, tomándola de forma positiva, que se transmita que es necesaria la supervisión en su labor de ventas, que es necesaria que el vendedor se sienta apoyado, que se le vayan pidiendo informes periódicos de cuál es el avance de su proceso de venta, de sus cuentas que él maneja. Entonces es importante que tenga una buena conciencia el vendedor, que no se sienta poco a gusto con esta situación, sino que se le haga consciente de las razones por qué es importante que tenga una labor de supervisión. También debe darle a conocer sus conclusiones y proponerle técnicas para mejorar, es decir, el supervisor debe decirle dónde debe mejorar el vendedor, qué elementos o qué, en base a la experiencia más amplia que tiene el supervisor, qué le puede funcionar mejor al vendedor. Entonces, bueno, eso le va a permitir al vendedor desarrollar mejor sus capacidades, ser una persona que tenga más éxito en su labor de ventas que realice. Y debe propiciar también el supervisor la comunicación o el diálogo con el vendedor. Debe haber una comunicación permanente donde a través de reuniones formales que se establezcan o a través de una conversación informal porque lo requiere el vendedor, requiere aclarar una duda, requiere saber cómo manejar una situación, pueda estar disponible el supervisor para asesorarlo. Comentábamos en alguna sesión un ejemplo de las situaciones que se pueden presentar en el gobierno o en licitaciones para el sector privado o público, en donde es susceptible de que ocurran situaciones poco éticas, en donde la persona de la empresa cliente o de la institución cliente desea un beneficio personal, quizá monetario, para que pueda favorecer a la empresa del vendedor en la decisión de compra. Cuando esas situaciones se presenten, obviamente el vendedor se tiene que sentir respaldado o apoyado por el supervisor de ventas y en su caso el gerente de ventas, de manera que le pueda transmitir claramente esa situación que se presentó y entre ellos pueden decidir cómo manejarla de acuerdo a las políticas de la compañía y la situación como vean ellos para ese negocio. Entonces, el supervisor debe propiciar el diálogo, un diálogo adecuado y abierto con el vendedor, de manera que pueda resolverse cualquier situación que se presente. Los métodos de supervisión que pueden realizar los gerentes de ventas o los supervisores pueden ser supervisión sobre el terreno, que consiste básicamente en que el supervisor acompañe al vendedor y sobre el terreno vaya viendo su desempeño y en base a indicadores pueda saber cómo está llevando a cabo su labor el vendedor. Los supervisores que apoyan a los gerentes en las visitas, acompañando a los vendedores, analizan el trabajo del vendedor, el vendedor del supervisor o del gerente, inspeccionan itinerarios, informes que realiza el vendedor, qué actitud tiene el vendedor o comprueban sobre el terreno cómo se va desempeñando el vendedor. Entonces, uno de los métodos de supervisión es estando en contacto directo con el vendedor, con la labor que realiza, de manera que puedan sobre el terreno ir orientándolo y evaluando su desempeño del vendedor. También tenemos orientación en el trabajo. Se utiliza para iniciar nuevos vendedores, para volver a instruir a los experimentados y para corregir fallas de aquellos cuyas ventas están declinando. Entonces, durante el trabajo se detecta a aquellos vendedores que están iniciando o que han declinado y se les hace ver, bueno, qué puede estar sucediendo con ellos. Se les evalúa, se les supervisa y se comenta con ellos cuál es la situación que están teniendo. En esta situación el supervisor debe prepararse analizando qué técnica está utilizando el vendedor,
sin presionarlo, debe analizar primero y después hacerle las sugerencias. Debe explicar cuál es el problema que detecta el supervisor y cómo lo pueden resolver o cómo lo puede resolver el vendedor. Debe mostrar las mejoras en los procedimientos, cómo se realiza de una mejor manera lo que está haciendo el vendedor. Probar al vendedor hasta que adopte la técnica correcta, es decir, mediante un ensayo en el proceso que pueda orientarlo y decirle, bueno, ahora sí ya lo estás haciendo bien, ahora trata de aplicarlo en tu próxima visita con el cliente. Yo te voy a acompañar de manera que podamos ver que se está efectuando adecuadamente. E ir retroalimentando o corrigiendo hasta que haya una mejora. Entonces, una orientación en el trabajo de la labor del vendedor durante el proceso. También hay un método a través del trabajo en colaboración. El supervisor realiza el trabajo junto con el agente o el vendedor, lo apoya, participa en las demostraciones de manera activa o en las presentaciones de ventas, trabajan conjuntamente la propuesta económica, de manera que el vendedor pueda ir captando toda esta información, pueda ir aprendiendo mediante este trabajo en colaboración y en un futuro pueda ser autónomo al realizar su labor de venta. Puede ser el vendedor quien prepare la entrevista y el supervisor quien la lleve a cabo, o una labor conjunta básicamente entre los dos. Puede intervenir en cualquier parte el supervisor del proceso de venta y poco a poco va dándole al vendedor la libertad para que él se vaya desenvolviendo de manera independiente. También tenemos algunos otros métodos de supervisión de ventas en las oficinas que se busca mejorar el aspecto y formación interior de la gente, elevando su moral, entusiasmo, enseñándole a organizar su tiempo, sus esfuerzos para lograr los objetivos concretos. Es decir, hay que evaluar y asesorar o apoyar al vendedor en diferentes aspectos, en cómo debe administrar su tiempo, en cómo debe preparar las propuestas, en cómo debe establecer contacto con las personas, cómo debe comunicarse telefónicamente. Entonces es parte de la formación en la oficina, cómo puede el supervisor apoyar a su equipo de ventas. En grandes empresas normalmente la realiza el gerente de la sucursal con ayuda del supervisor. Empresas pequeñas, pues simplemente el gerente de ventas o incluso el dueño de la empresa, si es muy pequeña la empresa, bueno, será quien le toque supervisar y asesorar la labor de las personas que están en el área de ventas. Bien, parte de la evaluación, midiendo o presentando indicadores de rendimiento de comunicación del vendedor con los objetivos del área de ventas. Ahora hablemos un poco de la motivación, de cómo generar mediante la supervisión de ventas la motivación para que su equipo de ventas siempre esté activo, esté interesado, se imponga retos, responda adecuadamente hacia las ventas. Entonces, ¿qué es la motivación? Vamos a hablar de la motivación de la fuerza de ventas, cómo motivarlas. La motivación es un impulso, necesidad o emoción interior que surge de una persona y lo mueve hacia hacer algo. De ahí motivación. Motivación viene de motivar a la acción o mover a la acción. Habíamos hablado ya un poco de ese concepto. Entonces, a través de un impulso, algo que nos motiva o nos lleva a poder lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Y el jefe de ventas o el supervisor debe motivar a los vendedores en varios aspectos. Uno de ellos, la seguridad en su trabajo, o sea, que se sienta seguro el vendedor de que tiene un trabajo adecuado, que no lo van a correr sin razones justas, etcétera. Entonces debe darle seguridad de que va a trabajar por un tiempo razonable y en ese tiempo debe corresponder la persona en el trabajo. También que tiene posibilidades de ascenso personal, es decir, quizá inicialmente va a ser un vendedor
con pocas responsabilidades, pero que poco a poco puede ir creciendo hasta convertirse en un supervisor o abarcar territorios más completos, y también que va a recibir reconocimientos por la labor que hacen, por los logros obtenidos, no necesariamente reconocimientos monetarios, sino una serie de reconocimientos. Y es labor precisamente del supervisor de ventas estar al pendiente de estos elementos. Comentando un caso específico en una empresa, para algunos ejemplos, hay empresas que no manejan adecuadamente la motivación para sus vendedores. No les reconocen los logros que realizan o los manejan inadecuadamente. Resulta muy útil que quizá con un pequeño detalle motiven a que sus colaboradores sigan con los triunfos, sigan obteniendo reconocimientos y hagan el logro de sus objetivos. Recuerdo una ocasión, y esto también dependerá de las personas, hay personas que requieren que se les apapache más, que se sientan más motivados, y hay personas que no lo requieren, tienen una automotivación mayor. En algún caso, bueno, además de la comisión del vendedor que iba a obtener, lo que se hacía es que se le daba un regalo especial, por ejemplo, una botella de vino o algún otro regalo, cuando concretaba una venta, además de su comisión que obtenía por el volumen de ventas que se tenía. Entonces, bueno, es parte de los elementos que el supervisor de ventas debe considerar. Y para referirnos a esta motivación de la fuerza de ventas, vayámonos un poco más atrás sobre la motivación de las personas, la motivación humana. Y bueno, ¿de dónde viene motivación? Viene de mover, que significa mover o mover a la acción. Eso es lo que significa motivación. El concepto de la motivación dentro del estudio de las organizaciones juega un papel importante. Vamos a ver en algunas láminas lo que es la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, y que tiene relación con la motivación. Entonces, juega un papel importante el desempeño, la satisfacción, la productividad que tenga el individuo para que sienta motivado a lograr los objetivos que se le han especificado. La motivación también busca provocar o mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Si la gente está motivada, se le dan las motivaciones adecuadas, va a estar enfocado en cumplir el objetivo que se ha planeado. Según algunos autores, la motivación es un proceso para despertar la acción, sostener la actividad en proceso y regular el patrón de la actividad. Otro autor más propone que la motivación es el comportamiento que está orientado hacia alguna meta y es causado por estímulos internos y externos. Entonces aquí también hablamos de estímulos. Estímulos que el vendedor puede tener para darle una mejor internos, para darle una mejor calidad de vida a su familia, para darle un regalo a su pareja, etcétera. Y motivadores externos que van a ser los que la empresa o el supervisor o los clientes le pueden generar a él para desarrollar su actividad. Hay algunas situaciones cuando se puede aplicar la motivación. En algunas de ellas tenemos cuando hay necesidades insatisfechas. Como hemos visto, las personas tenemos necesidades no satisfechas y bueno, ahí es donde también podemos provocarle. Por ejemplo, un vendedor puede tener ya un vehículo, pero puede ser un vehículo que ya tiene varios años, que le ha empezado a dar fallas. Entonces, bueno, una motivación es promover que a través del logro de sus objetivos de ventas, sus comisiones le van a permitir poder comprar un automóvil nuevo. Entonces, si bien ya cubre una necesidad que es transportarse, va a poder cubrir esa necesidad nuevamente, pero con un automóvil mejor, en este caso. También se pueden generar situaciones de tensión. Hay vendedores a los cuales se les puede generar tensión de manera que ellos con tensión responden mejor y pueden lograr los objetivos de venta. Es decir,
hablar con él, hablar con un vendedor que no está cumpliendo con sus metas de venta, que no está logrando, que está quizá un poco detenido en sus acciones, hablar con él y decirle que si no mejora la situación, si no toma una actitud más proactiva, bueno, en principio va a verse impactado por la disminución de sus comisiones, pero también que se va a ver impactado porque la empresa va a buscar otras alternativas que finalmente puedan cubrir las expectativas de venta de la empresa. También a través de generarle un impulso que mantenga ese impulso que lo lleve a hacer o a realizar sus actividades, que se sienta a gusto, que sienta que tiene el apoyo de su supervisor de ventas o de su gerente de ventas, que también tenga un comportamiento de búsqueda de nuevos prospectos y que eso debe ser constante, de manera que pueda tener una satisfacción de sus necesidades. Entonces, bueno, parte de cómo motivar a nuestros vendedores. Algunas características de la motivación: no es un rasgo personal, es la interacción entre el individuo y la situación en que se encuentra. La motivación puede ser diferente para cada individuo. Mientras a una persona lo puede motivar el adquirir cada año un vehículo nuevo, a otra persona lo puede motivar tener una casa nueva cada 5 años. Entonces son diferentes elementos que permiten establecer una motivación más adecuada. También la motivación va a depender de la situación que se presente. No es lo mismo que el vendedor se enfrente a situaciones de confort a que se vea presionado para lograr las ventas. Dependiendo de la persona, también puede ser que influya más en un vendedor una motivación basada en una presión o en una situación que otro vendedor. Y bueno, retomando ese concepto de las necesidades y la pirámide de Maslow, hablamos de una teoría que nos habla de que los seres humanos o las personas tenemos diferentes grados de necesidades, 5 para ser concreto, de acuerdo a lo que dice Maslow. Las primeras necesidades son necesidades básicas, necesidades que todos tenemos y que nos impulsan a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, las necesidades básicas son necesidades de alimentación, de descanso. Si tenemos hambre, bueno, tenemos una motivación de buscar qué vamos a comer. Hay una necesidad y la motivación nos mueve a la acción. Si sentimos que nuestro estómago empieza a sentir apetito, empieza a hacer ruidos, bueno, seguramente eso es el motivante o lo que nos mueve a la acción de buscar qué comer. También dormir, si estamos cansados, seguramente vamos a requerir poder descansar o dormir. Luego vienen las necesidades de seguridad. Si ya satisfacimos nuestras necesidades básicas, bueno, ahora quizás nos vamos a preocupar porque no corramos algún riesgo, que tengamos seguros los bienes que tenemos, si ya tenemos dónde descansar, bueno, o cómo movernos, cómo vamos a asegurar ese vehículo. Entonces, bueno, es algo también que motiva al vendedor en su labor diaria. Tenemos necesidades sociales en donde cada persona se debe sentir que pertenece a un grupo social. Tenemos necesidades de ego o de que nos reconozcan nuestros éxitos. Tenemos necesidades también de autorrealización, en donde sentimos que debemos tener nosotros mismos hemos cumplido con los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, en relación con estas necesidades, va también cómo generar las motivaciones hacia los vendedores. Las necesidades se satisfacen en orden ascendente, es decir, para que una persona sienta satisfecha en lo social, debe sentirse satisfecha primero en las necesidades básicas y luego en las necesidades de seguridad, y ya entonces puede pasar a la satisfacción de necesidades sociales. Y para satisfacer a alguien se necesita saber en dónde se encuentra, qué necesidades ya tiene satisfechas y cuáles se van a satisfacer.
Si un vendedor inicia, quizá tiene problemas económicos, no le alcanza para la comida adecuada en su trabajo, bueno, se necesitarán satisfacer las necesidades básicas. Una vez que tenga eso, las necesidades de seguridad, y así consecutivamente. Y el supervisor de ventas debe detectar en dónde se encuentra cada uno de sus vendedores. ¿Cómo motivar según Abraham Maslow? Bueno, él menciona que hay que determinar en qué nivel de la jerarquía que hemos visto se encuentra a la persona que se quiere motivar. Después, satisfacer sus necesidades a ese nivel o a un nivel superior, es decir, satisfacer en orden ascendente. Luego, que se maneje una lógica intuitiva sobre la teoría de cómo satisfacer esas necesidades y cómo motivarlas, y que se le dé facilidad de comprensión a la persona para satisfacer esas necesidades. Una estrategia, o la estrategia que se maneja regularmente para poder satisfacer las necesidades de los vendedores, para motivarlos a la acción, es a través de los diferentes planes de incentivos. ¿Cómo se va a remunerar y a incentivar los logros del equipo de ventas? Por una parte hay una compensación fija, una compensación que es adecuada, tomando como punto de referencia un valor que reciba el vendedor. Vamos a ver posteriormente un esquema en donde se plantean la remuneración física, una remuneración variable, incentivos no económicos, pero que en función de eso el personal de venta puede estar motivado e incentivado para lograr sus objetivos que se proponen. Entonces, debe permitir esto al vendedor un nivel de vida mensual proporcional a su posición y de acuerdo con el tipo de clientes que visita. Es decir, inicialmente con un equipo de ventas se puede negociar que el vendedor reciba un salario fijo, un salario mensual, que sea lo adecuado para su nivel de vida, pero no excedido ni no sobrado, sea el adecuado, que le permita cubrir sus necesidades básicas y necesidades, quizá algunas de ellas de seguridad, pero que la gran parte y lo que lo va a motivar sean los incentivos basados en su rendimiento, en los logros que vaya realizando, en las ventas que vaya concretando, es decir, en base a sus comisiones. Los planes deben ser simples para que los empleados puedan entenderlos, que sea claro cómo van a manejar su salario fijo, su salario variable en función de las ventas, sus percepciones por otros conceptos. También la recompensa debe ser proporcional al volumen de ventas o a los resultados obtenidos. Normalmente se maneja que sea un porcentaje de las ventas, de la venta que se logre, lo que se le va a dar al vendedor. Un porcentaje de esa venta que mientras más venda, más va a obtener beneficios sobre ello, y también con una escala de acuerdo al logro de su cuota de ventas. También debe estimularse a los vendedores mediante ese plan, mediante un plan que define bien cómo van a lograr esos objetivos de venta a lo largo de todo su proceso de venta o su planeación para un periodo. Debe protegerse a los clientes contra tácticas de presión y otras incompatibles con la ética, en el sentido de que no porque el vendedor tenga una cuota de ventas que debe cumplir, trate con eso de manejar de manera con una presión inadecuada o con engaños al prospecto. Entonces debe proteger a los clientes contra estas situaciones a raíz de que el vendedor quiera lograr su cuota de ventas, pero a consecuencia de hacer algo incorrecto con el cliente. Debe tenerse flexibilidad en el plan y adaptarse a las tendencias, a las situaciones, al entorno que puede cambiar. Debe reducirse el costo administrativo del plan, es decir, supervisores o gerencias de ventas, cómo se puede hacer para que el plan se reduzca y no tenga un impacto en los costos.
Se deben considerar aumentos de sueldos y recompensas en el logro de los objetivos, aumentos periódicos de acuerdo a la situación económica y a las políticas de la compañía. Las recompensas o los bonos, las comisiones también deben darse de manera rápida al vendedor para que esté motivado y perciba de manera inmediata que está recibiendo ingresos por esas ventas. También el plan debe ser equitativo para todo el personal, darle la oportunidad a todos los vendedores de que puedan participar en él y que sea equitativo con respecto a los diferentes niveles que pueden existir, y debe ser convincente, es decir, que para el vendedor sea atractivo el plan porque va a lograr los objetivos y eso va a representar un beneficio para él monetario que va a obtener. Pero también hay incentivos no financieros, no únicamente podemos hablar de las comisiones, de su sueldo fijo, de bonos que reciba el vendedor. También hay otra serie de incentivos que no van tanto por la parte económica o financiera. Algunos de ellos son la realización, que el vendedor se sienta realizado porque está logrando vender, está siendo útil, tiene un empleo, entonces está logrando el éxito o va camino al éxito. También que tenga claros sus objetivos, que tenga el propio vendedor bien claros sus objetivos, le van a permitir lograr los objetivos de la compañía y sus objetivos personales. Muchas veces en este punto de los objetivos, los vendedores no tienen claramente definidos sus objetivos. Uno de los factores de la gente que tiene éxito precisamente es que tiene definidos claramente sus objetivos, lo que quiere lograr. Hay mucha gente que le pregunta, bueno, ¿tú qué objetivos tienes? ¿Cuál es tu objetivo? Y responde de manera natural, bueno, quiero tener dinero. Entonces le podemos preguntar, bueno, ¿para qué quieres tener dinero? El dinero en sí pues puede servir para muchas cosas, pero ¿para qué quieres dinero? Entonces nos puede responder, bueno, quiero dinero porque quiero tener una casa. Bueno, ¿y para qué quieres tener una casa? Y a través de esta serie de preguntas podemos llegar a que cada vendedor o cada persona pueda identificar sus objetivos claramente. ¿Por qué quiere tener una casa? Porque quiere darle un patrimonio a sus hijos. Entonces vamos desencadenando hasta que, bueno, su motivación de esta persona es precisamente darle una seguridad a su familia y a sus hijos, de manera que pueda garantizar un futuro para ellos y algo que les dé tranquilidad, que les dé seguridad. Si la persona tiene claros sus objetivos, puede ser más fácil trazar sus caminos de acción o sus estrategias para lograrlos. Si quiere tener dinero, pero no sabía cuánto dinero, para comprar una casa, bueno, ya nos va desglosando que requerirá a lo mejor cierta cantidad de dinero, un monto de varios miles o millones de pesos o la moneda de que se trate. Pero ya puede dimensionar qué tanto dinero y en cuánto tiempo necesita lograr esa cantidad de dinero. Con eso ya se puede trazar un plan con él. Bueno, si tú quieres lograr obtener en 5 años poder pagar una casa, bueno, para ello necesitas tener ventas cada año de cierta cantidad o ingresos por ventas de cierta cantidad. Y esto representa tanto volumen en ventas que tú tienes que lograr en base a las comisiones, al porcentaje de comisiones que tú recibes por venta y al salario fijo que tienes. Entonces, para lograr ese ingreso, necesitas esta cantidad de ventas. Para lograr esas ventas necesitas poder hacer tantas propuestas económicas, después necesitas tanta cantidad de primeros contactos con empresas y también necesitas una gran cantidad de trabajo. Necesitas hacer 50 llamadas al día, necesitas hacer 30 visitas semanales. Entonces, esto le va dando claridad al vendedor de que para lograr ese objetivo que tiene, debe trabajar con pasos diarios, actividades diarias, bien definidas, en ciertas cantidades, que le van a permitir hacer el logro de ese objetivo.
También otros incentivos no financieros, que tenga buenas condiciones de trabajo, que el ambiente sea agradable, que tenga las herramientas necesarias para hacer su trabajo, que se le reconozcan sus éxitos al vendedor, que se sienta seguro y estable en su trabajo, que no se perciba una alta rotación o que se despide a las personas sin razón justificable, que tenga respeto de sí mismo, que la gente lo respete al vendedor y que se sienta integrado en una organización y en un equipo de trabajo. Si estos factores o estos incentivos también los podemos, como supervisores de venta, manejar adecuadamente, el vendedor también va a tener esos elementos para lograr los objetivos que se le han propuesto. Y dentro de esos métodos de motivación tenemos esta tabla que comenta precisamente que hay una compensación financiera, la cual se compone de un sueldo fijo, una cantidad fija que se les da a los vendedores normalmente, una cantidad fija que puede andar por el 30% de los ingresos del vendedor, una cantidad variable que puede estar en función de ventas, de las ventas que realice. La cantidad fija pues consiste en su salario y una dieta que pueda recibir periódicamente como ayuda para alimentación o para gasolina o para otros conceptos. Una cantidad variable que está basada en una comisión que reciba por las ventas realizadas, algún concurso que plantee la organización entre su equipo de ventas y quien lo obtenga, bueno, puede obtener un ingreso o un premio material, una prima también, si llega a cierta cantidad de ventas, bueno, se le da un reconocimiento, un incentivo más, pero también las compensaciones no financieras, que pueden ir por el lado de desarrollo profesional o por el lado de un programa de reconocimientos. Desarrollo profesional al recibir ascensos o reconocimientos a través de comunicados formales, diplomas que se le otorguen al vendedor. Bien, y con esto a lo largo de 15 sesiones hemos platicado sobre las estrategias de excelencia en ventas, de cómo llevar a cabo un proceso adecuado de ventas, la importancia de las ventas, y esto es algo que realmente es muy interesante. Todos de alguna manera somos vendedores, vendemos si nos interesa una chica, una pareja, pues también estamos vendiendo nuestras capacidades, nuestras aptitudes como personas. Queremos que esa persona se interese por nosotros. De la misma manera, para una empresa, un negocio, necesitamos manejar adecuadamente las relaciones y estamos siempre vendiendo nuestra imagen, la imagen de nuestra compañía, estamos vendiendo productos o servicios que maneja la compañía, aun cuando no estemos dedicados al área de ventas. Conocer los principios, las reglas, los procesos o el proceso que sigue una venta exitosa, las etapas que tiene, en cada etapa qué elementos hay que tomar en cuenta y poner especial atención, y también en qué tipos de ventas existen, venta especializada, venta de servicios, ventas consultivas, etcétera, nos van a llevar a poder ser más exitosos en cualquier actividad que nos desempeñemos. Con esta sexta unidad, en la supervisión de ventas, por mi parte les agradezco su atención a lo largo del curso. Esperamos que el contenido del mismo, los ejemplos que hayamos dado y el material para su formación que tienen haya sido de utilidad, y que también a través de las actividades y los temas complementarios que hemos hablado puedan formarlos adecuadamente y les sean de utilidad en la actividad que ustedes realicen. Por mi parte les agradezco, esperamos verlos próximamente en otro curso y a través de ello les damos las gracias.